que no se oye. ¿Ya se oye? Ya se oye. ¿Cómo están? Magis, Trina, mi mamá y mi hermana Adriana, Alex. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto verlos y verlas. Y ahora, aunque hemos estado un poco más espaciados, pero bueno, como que nos vemos así con más gusto, ¿verdad? Sí, sí, Sí. sí. Pues bienvenida, Luz María, a esta plática muy interesante, porque creo que todos caemos en eso, por mi culpa, por mi grande culpa. Así que empecemos. A ver qué tanto. Sí, bueno, un tema fuerte y anoche me estaba yo acordando que inclusive a mí en la escuela, que estudié en escuela de monjas, pues el por mi culpa, mi culpa y mi grande culpa iba con golpe de pecho, ¿no? Iba con golpe de pecho para que se amarrara bien el sentimiento de culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y entonces, pues las monjas ahí te estaban checando a ver qué tan fuerte te pegabas en el pecho para que no se te olvidara lo pecadora y lo culpable que eras por todo y con todos. El sentimiento de culpa es este sentimiento permanente de que has hecho algo malo, de que eres una mala persona, de que le haces daño a los demás y de que has infringido alguna ley. ¿Qué pasa con esto? Nosotros todos tenemos un libro de la ley totalmente personal que viene de un patrón heredo familiar. Es decir, tú en tu casa, en tu psicodinamia, en lo que aprendes en tu casa, se te va desde muy pequeñito haciendo un libro de la ley, hagan de cuenta de piedra esculpida, muy difícil de reprogramar, muy difícil de sustituir en sus cláusulas. Y esto quiere decir que aprendes qué cosas se valen, qué cosas no se valen, qué cosas están muy mal, qué cosas se permiten, qué cosas no se permiten. Y esto es algo totalmente familiar, es algo aprendido. Hay familias en las que si el niño llega con un suéter nuevo de la escuela, la mamá no le dice nada y bueno, pues qué bueno que el que trae es más nuevo que el que dejó, ¿no? O la lonchera que está en mejores condiciones de las que dejó en la escuela. Y hay familias en donde eso no es castigado, no es para llamarle la atención, oye hijo, devuelve este suéter porque este no es el tuyo. Hay familias en donde, por ejemplo, también el que tú le pegues a un vecinito o agredas a un compañerito en la escuela, pues tampoco es el gran evento, ¿no? Y entonces desde ahí se empieza a formar este libro de ley que todos tenemos, en donde desde muy chiquitito, repito, aprendes en el esquema de tu familia, en un patrón familiar, qué se vale y qué no se vale. Y entonces ese es tu libro de la ley y cuando tú sientes en algún momento que estás quebrantando alguna ley de ese libro, el resultado es de manera automática un autocastigo. Ojo, muchas veces estas situaciones de romper las normas pueden ser no reales, pueden ser totalmente imaginarias, puede ser el hecho de alguna forma yo me enteré que en mi casa esperaban un niño y ¿qué creen? Que llegó una niña. Y esa deficiencia, esa falta de no haber cumplido la expectativa de los papás, de haber sido niño, a ti te va a generar una culpa. Y es una culpa totalmente imaginaria, y es imaginaria porque no estaba en tus manos, no estaba en tu control. Sin embargo, si tú oyes esto de chiquito, te la tomas en serio y lo tomas como una verdad. Y entonces yo infringí esa norma y yo generé esa decepción en mis papás y empiezas a manejar esta culpa. Entonces, parte del problema de esta emoción que es tan tóxica es que
es bien frecuente que las culpas que nosotros estamos adoptando son totalmente irreales, son imaginarias y muchas de ellas vienen de nuestra primera infancia. Vamos con una primera foto, Dani. Todos deseamos evitar el sentimiento de culpa. Todos hemos pasado y hemos experimentado lo que es un sentimiento de culpa de manera permanente, de manera casual, de manera muy concreta con una persona, con un evento, pero de todas, todo ser humano llega a cruzar por esta emoción. ¿Y por qué es una emoción tan tóxica, además de estar calificada como la emoción más inútil de todo el abanico de las emociones? Este sentimiento de culpa te lleva con mucha facilidad a una serie de emociones que en conjunto dañan muchísimo tu autoestima. Este sentimiento de culpa te lleva a la tristeza, te lleva a la vergüenza, te lleva a sentirte malo en términos de conciencia, te lleva a sentir remordimiento, te lleva a sentir resentimiento. Entonces, la culpa detona una cascada de diferentes emociones, todas ellas muy negativas, que te provocan una mezcla en donde realmente el efecto es muy dañino, muy perturbador y sobre todo afecta gravemente tu autoestima. Hay personas que caen en verdadera depresión precisamente por este sentimiento de culpa, ¿no? El sentimiento de culpa debe ser, hemos hablado de emociones en términos generales, de que es como el invitado que dejas pasar, lo recibes en tu casa, lo sientes, porque no hay manera de sacarlo si no es a través de darle un tiempo de reflexión, de saber por qué estoy sintiendo en el alma, en el cuerpo, en la conciencia, en todo mi ser estoy sintiendo esta emoción. Tengo que atravesarla, tengo que entenderla, tengo que reflexionar sobre ella, ver de dónde viene, ver en dónde la siento y después poder trascenderla, poder lidiar con ella y dejar que se marche. El problema con la culpa es que muchas veces no la trascendemos, se nos queda estacionada, no tenemos ese proceso de reflexión y entonces, en definitiva, seguimos teniendo y cargando esa culpa de una manera permanente. ¿Y esto por qué pasa? Desde niños tenemos una malformación, tenemos un vicio en nuestra no educación, formación, y bueno, educación cuando esto sucede también en la escuela, en donde no se nos enseña a reparar. Se nos enseña muchas veces y nos dicen, pídele perdón al chiquito que le pegaste, pídele perdón al que le robaste el lápiz, pídele perdón al que le jalaste el pelo. Con tus hermanos te dicen, pídele perdón a tu hermanito, ¿no? Pero no te enseñan el paso siguiente, que es lo que te permite realmente sanar la culpa, que es restituir el daño, ¿no? Reparar el daño. Es un paso que por lo regular no se nos educa, no se nos forma. Tienes que restituir, tienes que intentar sanar al otro en la forma en que tú lo estás lastimando, lo estás hiriendo, porque no basta con pedir perdón. Entonces, cuando nosotros desde muy pequeñitos tendríamos que haber sido formados en el sentido de, a ver, tú le rompiste su juguete, ¿no? En un acto de enojo, de berrinche, le rompiste su juguete. Bueno, pues vas a tener que reunir 2 o 3 de tus domingos, de tus ahorros, ¿no? Y le vas a tener que comprar su juguete, ¿no? Y ahí los papás tendrán que calcular qué tanto ellos ponen, obviamente, para comprar el juguete, pero el concepto de restitución, de tratar de hacer algo para reparar el daño es sumamente importante, ¿no? Porque sabemos que hay personas, en verdad yo conozco, que se pasan la vida pidiendo perdón.
y que de repente tú dices, ay, ya que ni me pida perdón, porque francamente vale un pepino que me pida perdón, porque siempre vuelve a caer en lo mismo. Entonces, esto es bien frecuente. Por eso es que hay que decir, a ver, ¿de qué manera puedo yo sustituir, reparar el daño, sanar lo que yo generé? Ese es el paso que nos falta en nuestra formación y que es lo que nos permite en un futuro poder trascender la culpa, ¿no? Ahora, desgraciadamente hay muchas personas, muchas personas que viven verdaderamente atormentada por hechos en donde, como lo señalé antes, no hay una transgresión real. Y esto se da muchísimo en la cuestión familiar, en la dinámica familiar. Y a lo mejor quienes hayan escuchado las otras charlas de pandemia van a asociar con un tema o con otro de los que trabajamos a lo largo de las 25 charlas que dimos, en términos de que hay un hermano que a juicio de la mamá siempre ha tenido suerte, ¿no? Y entonces la percepción de la mamá es que este hijo nació con estrella, este hijo nació con mucha suerte y no ve atrás el trabajo, no ve atrás el esfuerzo, no ve atrás la dedicación, los retos que acepta este hijo y la forma en que trabaja para tener la vida que tiene o para tener y obtener lo que tiene, ¿no? Y la mamá, cuando sobreprotege al que no es tan suertudo, todavía se lo pone de carga al otro, ¿no? Al que sí tiene suerte. Entonces ayuda a tu hermano, ve por tu hermano, el pobre no tiene la misma suerte que tú, al pobre siempre le va como en feria. Y entonces este proceso de los papás, y es mucho de las mamás, en donde cuando hay una diferencia o diferencias entre un hijo y otro, la mamá pierde como mucha objetividad, perdemos objetividad, y entonces, en lugar de ir a reconocer los méritos, a reconocer los esfuerzos, lo único que le importa es que el que aparentemente las puede y tiene la suerte, jale al otro, ¿no? Y cuando el otro a lo mejor tiene la suerte ahora sí de ser jalado por el otro, de repente no contesta, de repente no responde a la ayuda, ¿no? De repente tú le dices, oye, mira, sí hay una vacante en donde yo trabajo, ¿por qué no vienes? Haz la solicitud, preséntate temprano, y pues ese día casualmente se quedó dormido, ese día casualmente no pasó el metro, ese día casualmente se le perdió su currículum. La cuestión es que en términos bien prácticos, vemos que esta persona es, como dice la sabiduría popular, busca trabajo con las ganas de no encontrarlo, ¿no? Entonces, sin embargo, el que ese hermano, ese primo, esa hermana, no consiga remontar su situación, por el proceso que nos hacen las mamás, nos hacen generar culpa, ¿no? Y entonces hasta nosotros mismos se nos llega a olvidar todo el proceso que tenemos atrás de trabajo, de esfuerzo, para llegar a donde estamos parados. Hasta nosotros se nos llega a olvidar. Y entonces decimos, híjoles, es que, pues sí, este pobrecito es mi hermano, ¿no? Perdemos también, eso es engancharse. Te enganchas en la percepción de la mamá, pierdes toda claridad mental y entonces te haces cómplice de esta falta de objetividad, de decir, a ver, en esta vida cada quien se labra su propio destino, cada quien en verdad es arquitecto y dueño de sus decisiones, y en esta vida la suerte no existe, existe la autorresponsabilidad. Sin embargo, los manejos que se hacen a nivel de manipulación, a nivel de chantaje, en verdad, no una, varias veces le hacen a uno perder la brújula y se instala este sentimiento de culpa, ¿no? Y entonces es pues ¿cómo me voy a ir de vacaciones si el otro está tan amolado?
y si veo que no ha conseguido chamba, y si veo que pues tiene una pésima situación, y entonces yo no me siento justificado ni validado para irme de vacaciones, para cambiarle las cortinas a mi casa, para irme al retiro que tantas ganas tengo de ir, sino que inmediatamente me castigo por ese sentimiento de culpa, ¿no? Y empiezo a dejar ir oportunidades a las que tengo derecho por el sentimiento de culpa de que el otro no puede. Y el otro puede ser de la familia, pero puede también ser una amiga, puede también ser un compañero, puede ser cualquier persona, ¿no? Que me mueva en el sentido de decir, híjoles, pues yo no sé por qué yo sí puedo, o yo sí tengo, o yo sí creo, y pues el otro no, ¿no? Y ahí el trabajo, bueno, pues es ahora sí que darnos el tiempo de investigarnos tantito y ver qué estamos generando y cómo estamos co-creando nuestra realidad, de dónde viene, ¿no? De por qué yo tengo, de por qué yo estoy, de por qué yo siento, y irnos a los puntos causales, ¿no? Y seguramente vamos a encontrar una respuesta que nos haga más justicia que el chantaje o la manipulación de que es que a ti todo se te da fácil, ¿no? Eh, entonces, sí existe muchas veces este tipo de culpas que son en verdad muy, muy irreales, que nos las inculcan, ¿no? Y que sí tendríamos que analizarlas para generar una manera de lidiar con esas culpas, ¿no? Ahora, cuando la culpa viene realmente de un error que yo cometo, de una transgresión a ese código ético de mi libro de ley, ¿no? Número uno, bueno, pues es ver si de veras en serio yo estoy de acuerdo con lo que me programaron en la infancia, ¿no? Porque a lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor yo ya me puedo liberar de dos, tres cláusulas y decir, no, no, esto no, no es así, ¿no? No porque yo me pase menos horas estudiando que mi hermano y saco mejor calificación, me tengo que sentir culpable, ¿no? Cada quien requiere un X número de horas de estudio para poder realizar un examen. Y algo pasa en tus funciones mentales, algo pasa en tu memoria, algo pasa en algún lado que a ti te hace pasar un examen habiendo estudiado 3 horas y al otro le toma 6. Y bueno, pues ni modo, ¿no? Pero, pero eso nos lleva a otro concepto que es muy, muy importante, que es el autoconocimiento. Y hay cosas en donde no me conozco, a donde no me doy el crédito de mis capacidades, a donde no creo realmente ni conozco en qué medida soy capaz de hacer las cosas o no me las reconozco, ¿no? Y entonces estoy todo el tiempo en esta danza comparativa en donde si encuentro una persona hábil con la manipulación y el chantaje, en donde te haga sentir mal, porque fíjate que tú puedes dormir 5 horas y estar todo el santo día alerta y estar todo el día resolviendo y ejecutando y terminando todas tus tareas de la lista del día, y el otro cuate duerme 9 horas y si es productivo 3, pues es mucho, ¿no? Y entonces ahí hablamos de una serie de temas que cada tema tendría que llevarse una charla, ¿no? No respetar tus horas de sueño, ver tu nivel de nutrición, ver si tienes un sistema en donde tú entrenes tu atención y tu intención y tu enfoque, ¿no? Cómo es que aprendes, saber qué es lo que te ayuda a aprender, cuál es tu canal de acceso, si eres una persona visual, si eres una persona auditiva, pero todas estas diferencias entre las personas tienen atrás sus motivos, sus razones, y, y de repente es
lo que nos puede ayudar a salirnos de esta culpa que nos provoca tantísimas cosas desagradables y que nos mete a estos estados en donde podemos llegarnos a sentir un fracaso a nivel emocional. Que eso también hablamos de que genera una baja autoestima, pero hay gente que viene cargando con culpas tan tremendas, tan generalizadas, que viven tan atormentadas por la culpa, que en verdad se sienten fracasados a nivel emocional. Comentamos, la culpa es en verdad de las emociones más tóxicas, pero sobre todo más inútiles en el sentido de que para casi todos la culpa, una vez que estamos ahí, la fórmula es automáticamente el castigo. Y el autocastigo puede ser perfectamente lo que conocemos como autosabotaje, ¿sí? Entonces, si yo he violado mi libro de la ley, si yo he infringido esas normas de que no puedes ser más inteligente que tu mamá, no puedes ser más ejecutor que tu papá, no puedes ser más sano que tu hermano. Bueno, hay infinidad de cosas que pertenecen a ese libro de la ley, en donde son creencias limitantes que las hemos hablado ya varias veces, que frenan nuestro desarrollo, que frenan nuestra evolución, y sin embargo, el autosabotaje es el castigo perfecto para la culpa. No me voy a dejar evolucionar, no me voy a dejar crecer, no voy a dejar sentir que soy merecedora absolutamente de nada. No merezco porque transgredí, violé la norma, no soy merecedora, por lo tanto, pues a ver en dónde me duele más, porque aparte como nos conocemos mejor que nadie, yo sé si el mejor autosabotaje es no tener dinero, yo sé si el autosabotaje perfecto para mí va a ser subir de peso, si el castigo maravilloso va a ser que choque mi coche, que lo amo con locura, o pierda los lentes que más me gusten. O sea, cada quien tiene, les puedo asegurar, porque es un ejercicio muy fácil de hacer, una lista de cosas que sabemos que nos dolerían horrible. Bueno, pues a esa lista nuestro inconsciente va a recurrir sin ningún miramiento cuando yo me sienta culpable, ¿no? Porque nos conoce perfecto y sabe dónde más nos duele. Entonces, en nuestra cultura, desgraciadamente, el castigo, la forma de pagar mis errores es precisamente haciéndome sentir muy culpable. Y entonces se acuerdan, y se las recomiendo muchísimo, la charla del drama. Se las recomiendo porque de veras, en serio, va muy, muy enlazada con este tema. Pero esa charla del drama, que la pueden localizar en la página de Daniela en YouTube, en verdad nos enseña cómo nos hacemos adictos de repente a diferentes conductas, a diferentes hábitos, y también nos hacemos adictos a la culpa. Y dirían, pero ¿quién va a querer estar adicto a la culpa? Pues mucha gente está adicta a la culpa, porque una forma de sentirme culpable es también de pensar, miren cómo sufro, ¿no? Y vemos Corona de Lágrimas y toda la serie de cultura telenovelesca que tenemos en México, en donde, ay, pobrecita, sufre tanto y es tan buena, y va diario a misa, y diario se baña en la pileta de agua bendita y sigue sufriendo, y en Semana Santa se da con látigo y se sienta en un nopal. Bueno, vivimos en una cultura en donde creemos que el sufrimiento es en verdad lo que nos va a ayudar a curarnos de las culpas, ¿no? Y hay personas que además lo disfrutan mucho, porque comentaba yo en alguna charla, hay gente hasta que concursa, ¿no? En familias y bueno, no hay que irse a las familias, pero en el salón de belleza, en el sauna, en donde entres al club, a ver quién sufre más, ¿no? Y este sufrimiento, este hábito al sufrimiento es mucho en relación a este sentimiento de culpa. Es como, en la medida en que yo pueda sufrir, voy a acabar con mi culpa.
Y ojo, es una percepción totalmente falsa. Entonces, la lógica de la autoinculpación es esa. Entre más mal me pueda yo sentir, entre más mal pueda yo permanentemente estar y sufrir durante más tiempo, es en la medida en que yo voy a terminar con esa culpa. Pero nunca se me cruza por la mente ni cambiar la situación, ni cambiar el comportamiento, y mucho menos reparar el daño. Voy a seguir jodiendo a mi hermana, voy a seguir envidiando a mi hermano, voy a seguir fregando al primo, voy a seguir criticando al compañero de trabajo, pero eso sí, voy a sufrir horrores, a ver si así pues se me perdonan todas las transgresiones. ¿Me explico? Entonces llega a ser en verdad un hábito y, y es como formar este drama interminable en donde la gente en verdad se queda estacionada, ¿no? Y además dicen, bueno, es que no he sufrido lo suficiente para ser perdonado. Y entonces la carga puede durar muchísimo tiempo. Si vemos otra foto, por favor, Dani, la carga puede quedarse ahí toda la vida porque en mi imaginario es que en la medida en que yo siga con esa carga de sufrimiento, siga con esa carga de dolor, en algún momento se va a acabar mi culpa, ¿no? Y ahí tienen la foto en donde está, en verdad que cuando la encontré dije, me viene perfecta, porque es exactamente la imagen de la persona que trae cargando su culpa, ¿no? Y entonces, bueno, les digo, hasta concurso a ver quién carga la piedra más grande, ¿no? Para ver si así me puedo yo zafar de la culpa. Pero sigo sin entrar a la reflexión de la emoción, ¿qué es lo que me hace sentir culpable? El estar todo el tiempo enjuiciando, el estar todo el tiempo criticando, el estar todo el tiempo comparándome con otros, el estar todo el tiempo agrediendo, porque además también eso se hace un hábito, agredo a las mismas personas de la misma manera, ¿no? Y entonces aguas, porque pues esto sí es muy, muy adictivo, ¿no? Aunque parezca mentira, en psicología tenemos lo que se llama las ganancias secundarias, que muchas veces no son tan secundarias. Es decir, yo hago algo que aparentemente no me gusta, pero es porque en el fondo tengo una ganancia secundaria. Y la culpa, aunque señalamos que es una emoción de lo más tóxica y destructiva, aunque no lo crean, tiene su parte de ganancia secundaria, que no es tan secundaria. Es más, vean bien la imagen que tienen ahorita de este pobre hombre con su piedrota en el lomo. ¿Qué es lo que la culpa en determinado momento va a causar en mí? ¿Qué creen que causa cuando véanlo cómo está? Paralizado, sin poderse mover por el peso de la piedra. Eso es lo que nos genera la culpa y es la ganancia secundaria. Muchas veces lo bueno de la culpa a nivel inconsciente para mí es que no me deja movilizarme, me va a paralizar, me va a evitar seguir caminando en la vida, me va a evitar avanzar. Va a ser tal el peso de la culpa y tal mi tormento que en verdad me paraliza y me hace el favor de paralizarme porque, ¿qué creen? Que seguir avanzando me da terror, que conseguir lo que quiero me da mucho miedo, que conseguir lo que quiero me va a hacer el desgastado de una lealtad familiar.
¿Cómo creen que voy a ser feliz si todos los de mi familia son bien infelices? ¿Cómo creen que yo voy a poder ser sano si todos están jodidamente enfermos? Y todos estos esquemas de patrón heredofamiliar, en verdad, y los vemos muy claramente si observan a las familias a su alrededor. Hay familias con un esquema de enfermedad, hay familia con esquema de pobreza, hay familia con esquema de fracaso, hay familias que verdaderamente a nivel económico y se pueden sacar la lotería, y pueden llegar a tener una herencia y el dinero se les va, pero no tienen ni idea de cómo se les va, pero no saben manejar el dinero. Y aunque les llegue, se les va igual. Entonces, estos patrones, cuando hay alguno de la familia que por un camino andado, que por un minuto de lucidez, que por cualquier entrenamiento con Daniela en yoga, le viene la iluminación en algún instante y se da cuenta y se quiere salir de ahí, vive lo que se llama el síndrome del descastado, ¿no? Que obviamente va con la culpa. ¿Cómo es posible que a mí no me dé cáncer? Soy el único de la familia que no le ha dado COVID, soy el único de la familia que tiene trabajo, soy el único de la familia que, ¿qué creen? Pues mientras todos los negocios se fueron a pique, el mío, como era de cuestiones de desinfección desde el principio, o de cloro, o de lo que quieran, no sé, me fui al cielo con la pandemia, ¿no? Pero eso genera culpa. Y genera culpa porque siempre tendemos a estar comparándonos con los demás y por falta de autoconocimiento y por falta de objetividad. Porque nada viene de la nada. Eso fue de las primeras cosas que aprendí cuando me metí a esto. Nada viene de la nada. Todo tiene un proceso y todo tiene un esfuerzo. Y somos muy miopes para ver hacia atrás. Y entre más años cumplimos, pues más difícil nos cuesta voltear hacia atrás y decir, ¿dónde estaba hace 5, hace 10, hace 20, hace 40, hace 50? Y hacernos la justicia de ver todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida para hoy estar donde estamos. Todo el costo, la dedicación, el esfuerzo, los sacrificios, los madrugones, las desveladas, todo, la gastritis, todo eso se nos olvida. Todo eso se nos olvida. Y cuando no nos hacemos ese recuento de los esfuerzos, ese recuento de las victorias, ese recuento de nuestros tesoros encontrados a lo largo de la vida, solemos caer en ser nuestros peores juzgadores, nuestros peores torturadores, nuestros peores creadores de culpa, ¿no? Y nada de lo que son y nada de lo que tienen es de gratis. Nada es de gratis. Entonces es importante hacernos cargo de nuestra propia vida y crecimiento personal. Aquí en México decimos, bueno, ahora dicen muy feo, pero la regué. No, ahora dicen horrible, pero bueno, la regué. En Colombia me encanta porque tienen una frase, tengo una amiga muy querida colombiana y entonces, nada que hacer. Y entonces yo le platico algo, nada que hacer, ¿no? Y en el Corán hay una frase soberbia que dice, lo que no tiene remedio, remediado está. Piénsenlo tantito. Lo que no tiene remedio, remediado está. O sea, no hay nada que hacer. ¿Ok? Entonces, cuando yo la riego, cuando todavía hay remedio de algo y cuando decimos, ya ni modo, no, la alternativa sí es que podemos cambiar comportamientos,
sí es que podemos encontrar la manera de sanar las heridas que podemos infligirle a otras personas propositivamente, sí hay una manera de restituir siempre el daño, ¿no? Y no importa, no importa, porque además es algo muy curioso, ¿eh? Yo pude haberle en algún momento hecho un daño a una amiga, a un hermano, a cualquier persona, y esa persona ya ni siquiera se acuerda del daño. Esa persona a lo mejor ni reparó en el daño, a lo mejor ni cuenta se dio de tu mala intención, igual y ya se le olvidó, pero el problema es tuyo. El conflicto es que tú sí sabes que transgrediste tu libro de la ley. Ese es el problema. Y tú lo traes cargando, como el de la foto en la pantalla. Tú sí lo sabes. Y entonces la que se está revolcando en la culpa por no hacer algo efectivo eres tú. Y entonces no importa, a lo mejor si lo sientes así, si lo crees así, buscar a esa persona y decirle, oye, a mí no se me puede olvidar que en algún momento en que estaba yo de malas o no era el mejor de mis días o me agarraste en curva, te contesté bien feo. Y la otra persona igual te dice, ay, ni cuenta me di, ay, pero de eso hace mucho, ay, ya ni me acuerdo. Bueno, pues no importa, pero mira, te traje un brownie. A mí me harían muy feliz, ¿eh? Pero bueno, no sé quién me haya ofendido, no me acuerdo. Pero si alguien se acuerda, mándeme un brownie. Entonces, de alguna manera, el que tú actúes, ¿no? Hay de ofensas a ofensas y hay de transgresiones a transgresiones. A lo mejor no necesitas ni siquiera una aclaración, a lo mejor necesitas un acto de reparación con esa persona y nada más de ti para ti, decir con esta intención trato de sanar lo que yo sentí bien feo que te hice. Yo lo estoy haciendo por mí. El otro igual, les digo, ya se le olvidó o ni se enteró, ¿no? Pero uno sí está como muy consciente de cuando tiene la mala intención, de cuando tiene deliberadamente las ganas de hacerle daño a alguien, ¿no? Entonces, sí uno puede modificar, sí uno puede cambiar el comportamiento, sí uno puede restituir, sanar y tomar el compromiso de cambiar, de ser razonable y de checar este libro de la ley para que yo pueda quitarme de esas culpas, las pueda lidiar y no las traiga yo cargando, ¿no? Ahora, otro de los beneficios que tiene la culpa es cuando yo soy la que genera la culpa en los demás. Y esa es la otra parte de la culpa que pocas veces hablamos y pocas veces tocamos. ¿Qué pasa cuando soy yo la que manipulo a mis seres queridos a partir de la culpa? ¿Qué tanto uso yo ese medio para que esas personas hagan lo que yo quiero? Para que satisfagan mis deseos, para que cumplan mis expectativas, para que llenen mis necesidades. Y entonces ahí la responsabilidad en verdad es muy grande y estamos hablando de que estoy efectivamente manipulando a los demás para conseguir lo que yo quiero. Y entonces ahí sí, pues acuérdense que esto, como toda ley, opera como boomerang, ¿no? En el sentido de que cuando menos lo piense, se me va a regresar. Voy a tocar ligerito otro tema que en algún momento hablamos. Hagan de cuenta que, bueno, muchas veces nos pasan cosas, muchas veces a lo largo de nuestra vida nos pasan cosas que decimos, pero ¿por qué a mí? Qué injusto, pues si yo soy re buena gente y re simpática, ¿no? O vemos gente de enfrente que decimos, oye, pero si es una buena mujer, si es un buen tipo, ¿por qué le va como en feria? Bueno, pues a mí me lo explicaron de una manera
bien sencilla. Hagan de cuenta que vamos por la calle y de manera consciente o de manera inconsciente, porque pueden ser ambas, voy tirando un papelito que dice: yo le pegué a Federico, yo le mentí a Martita, yo rasguñé a Pedrito, yo metí intriga en contra de Norma, y va tirando sus papelitos, ¿no? De todo lo que, de las transgresiones, de los daños que yo he infringido. Y voy tirando esos papelitos, ¿no? Y entonces, por cuestiones kármicas, para quien cree en esto, o lo pueden traducir a lo que crean, van otras personas recogiendo esos papelitos y esos papelitos se transforman y dice: valen por una intriga, valen por un rasguño, vale por una mentira. Y entonces te los van a ir a cobrar. Sí, esa cara igualita puse yo, ¿no? Entonces explican mucho, es como esto funciona. Lo que pasa es que tú pudiste haber tirado el papelito hace 10 años y apenas alguien lo recoge ayer. Y entonces tú dices: pero ¿por qué me pasó a mí esto? ¿O cómo es posible que a esta mujer que es tan buena le pase esta cosa tan horrible? Pues porque apenas alguien recogió el papelito. Y de aquella transgresión que hizo, a lo mejor de manera muy consciente el daño, o de manera inconsciente, pero el daño también fue hecho, alguien recogió apenas hoy el papelito y se la van a cobrar. Y acuérdense que esta vida así es como yo sí creo y sí puedo creer en la justicia, ¿eh? Es en la justicia que yo sí creo, porque de otra manera uno no lo puede entender. Uno no puede entender que la vida pueda ser tan injusta con algunas personas, con algunos países, con algunas situaciones, con algunas, ¿no? Con algunos territorios. Y bueno, la única forma en que varios de los estudiosos de física cuántica, de una serie de cosas, empezando por los budistas, ¿no? Ya olvídense de lo más moderno, pero de los budistas, que dicen es un equilibrio y una armonía perfecta, perfecta, es una justicia perfecta. Y entonces de alguna forma, que a veces no entendemos, de alguna forma que de repente son muy complicadas de tanto explicar como entender, existe este equilibrio y esta justicia perfecta, ¿no? Y entonces sí, de repente el desconcierto de, bueno, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me chocaron? ¿Por qué a mí se me inundó la casa? ¿Por qué a mí me dio diabetes? ¿Por qué? ¿No? Y no estamos conscientes, ¿no? Y según los budistas, pues esto no nada más es de esta vida, andamos tirando papelitos a lo largo de todas nuestras vidas, ¿no? Y acuérdense que el concepto de tiempo que nosotros manejamos es un concepto totalmente arbitrario, inexistente, y vivimos en un eterno presente. Y entonces, pues sí, en nuestra cabecita puede pasar que nos estén cobrando un papelito de esos ahora y esto venga de vidas atrás, ¿no? De otra manera uno no se explica, ¿no? Porque hay personas, volvemos al mismo concepto, que tienen tanta suerte y personas que de veras en serio nacen estrelladas. Cuando, para quien creen en Dios, pues un Dios que señale así y reparta tan mal las cosas, pues es un Dios en el que yo no quiero creer. Y si creen en términos de energía, en términos de justicia, en términos como lo pongan, pues tiene que haber algo de algunas fuerzas que en verdad mantengan todo el tinclado de una manera como nos dicen actualmente, que es perfecto y que es lleno de equilibrio y lleno de armonía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo manipulo para que alguien se sienta culpable. Y la verdad, vivimos en una cultura que nos lo enseña,
nos entrena para aprender a manipular. ¿Y qué pasa cuando soy yo el que de repente cacho que estoy siendo víctima de alguien que me quiera manipular? Y entonces hemos hablado también de que, y lo vimos mucho en la plática de dramas, a ver, bájale 2 rayitas a tu drama, que es decir, bájale 2 rayitas a tu manipulación. Eso yo no te lo compro, ¿no? Y eso conmigo no te va a funcionar. Y eso, en una palabra muy corta, es límites. Si ustedes no aprenden a poner límites, son presas fácil para el chantaje y para la manipulación. Y es un juego que, diría Jodorowsky, todos jugamos. Es un juego que todos jugamos. Nos vamos a ir a 7 puntos. Es la 1, Dani, por favor. Que son como consejos muy básicos, muy esenciales para liberarte de la culpa. Lo primero que tendrías que hacer es identificar la conducta que te provoca culpa. Y en verdad reflexionar sobre qué es lo que te hace sentir culpable. Te hace sentir culpable tener mejor situación económica, te hace sentir culpable tener mejor salud, te hace sentir culpable vivir en donde vives, tener el trabajo que tienes, te hace sentir culpable. Hay gente que se siente culpable hasta estar siempre de buen humor. De verdad, que te digo, bueno, ¿y tú qué? ¿Vives en Disneylandia? Y aparte la gente se enoja, de verdad se enoja. Bueno, y que lo menos que te dicen es que tú no ves la realidad, ¿verdad? Tú no te has enterado de la pandemia. O sea, para ti no existe el bicho. Tú como si nada. Tú sigues pensando que las finanzas siguen para arriba y la gente se enoja, ¿no? Entonces, lo primero es identificar qué es lo que te hace sentir culpable. Si todo lo disfrutas, si vives en un lugar bonito, si tienes tiempo para tomar tu clase de yoga. En fin, hay gente en verdad que se siente culpable y que aparte está en el lugar bonito, está tomando su clase de yoga o se está echando su tlacoyo con culpa. Es que yo tendría que estar trabajando, es que yo tendría que estar lavando la ropa. No, para nada. Estás en tu clase de yoga porque es 1000 veces, pero 1000 veces más retribuible que estar lavando la ropa. Y tú te tienes que encargar primero de ti y después de todo lo demás. Segundo, acepta que los errores forman parte de la persona. Eso, ¿se acuerdan? Vimos una plática en donde decimos, a ver, el problema no es que cometas el error, el problema es que no trates de corregirlo. Los errores, y tenemos el dicho popular de que no rompe platos el que no los lava, ¿no? Siempre, la vida es un ensayo-error y es parte del aprendizaje y es parte del cambio y no es un signo de torpeza o de fracaso. Eso es algo aprendido, esto es algo cultural que nos han tatuado, que si tú te equivocas, si tú te cometes el error, eres torpe o eres un fracasado o no sirves. No, es una cuestión y lo hemos visto en teoría del aprendizaje, uno tiene que practicar. Uno tiene que lavar 1000 platos y todavía habiendo sido lavaplatos toda tu vida, en algún momento se te va a resbalar uno y lo vas a romper. Entonces tengo que darme ese permiso de cometer errores. Piensa que no se puede ser perfecto en el cumplimiento de las normas, sobre todo cuando tenemos la tendencia de exigirnos más de lo que podemos dar. Esto es bien importante. Hay personas que venimos de familias que ni siquiera nos tuvieron que decir que teníamos que ser autoexigentes y autodemandantes. Nada más con el ejemplo que nos dieron los papás o los maestros, ya con eso tuvimos para que nos fregaran la existencia.
Ya con eso tuvimos para tener una presión de ser el mejor, de ser el alineado, de ser el que siempre, ay, ¿cómo era en la escuela? El abanderado, madres. En mi escuela había un cuadro de honor. Entonces, pues había papás que iban y checaban el cuadro de honor y ponían tu foto y tu nombre. Y eso implicaba que no reprobaras ninguna materia y que además tuvieras medalla de buena conducta, que obviamente yo no tuve, a mí me expulsaron de 2 escuelas. Gracias a Dios yo nunca estuve en el cuadro de honor. Y creo que mis papás ni iban a la escuela, entonces tampoco se dieron cuenta de la existencia del cuadro de honor. Pero en verdad hay personas que traen una roca enorme de autoexigencia y de autodemanda, como traen igual de enorme las piedras en el hígado, en el riñón o en la colitis o en donde se las hayan querido poner. Entonces, uno no puede ser perfecto ni puede pasar como el ave fénix sobre tu libro de leyes, sobre tu código ético. Y insisto mucho, hay que cuestionar este código ético que literalmente mamamos de nuestros patrones heredofamiliares y que no se vale que no pases el 24 de diciembre con tu familia. No se vale. ¿Lo oíste? Es una afrenta. El 24 es tradición. La familia debe de estar completa el 24, pase lo que pase. A ver, ¿quién dijo? ¿De parte de quién? El día de la madre. Tienes que venir a fuerza aquí con tu mamá. O sea, tenemos cosas, son las que se me ocurren, pero tenemos cosas así tan verdaderamente fuera de la razón, tan arbitrarias, tan obsoletas, pero la gente sigue teniendo en su libro de la ley. Entonces, si hay un 24 de diciembre, que son tus únicas desgraciadas vacaciones, y tienes que regresar el 23 y cancelan tu vuelo y no llegaste para el 24, la culpa te va a durar el resto de tu vida. En verdad. Entonces, aguas, hay que revisar eso. Hay que expresar verbalmente cómo te sientes, tu arrepentimiento ante el error cometido. Esto es importante cuando te das cuenta en el momento o que no ha pasado mucho tiempo. Hay que expresar, oye, me hizo sentir muy mal. Ayer me pasó con una amiga que a lo mejor, y sí sé que me está oyendo. Me habló por teléfono bien linda para decirme algo de un menú de comida y yo había llegado muerta de hambre y yo sentí, no sé si ella sintió, pero ese no es el problema, repito, es mío. Yo sentí que le hablé como muy deprisa, como que la corté, y la neta era porque me estaba muriendo de hambre y quería irme, correr y hacer un sándwich. Y ya después le hablé y le dije, no le dije cómo me había sentido, nada más le dije, oye, qué linda que me hablaste, me estás consintiendo mucho. No sé si se dio cuenta que era una disculpa encubierta y una explicación no pedida, a que yo sentí que la corté, ¿me explico? Y repito, eso es una falta que yo sentí, independientemente de cómo le haya llegado a la otra persona. Yo sentí que cometí el error, yo sentí que cometí la falta. Y en ese momento, en lugar de dormirme así, pues prefiero hablarle y decirle, oye, qué linda, me estás consintiendo demasiado, y en verdad sí me consiente mucho mi amiga, y prefiero hacerlo así, pues para dormir tranquila, ¿no? Y bueno, hay cosas realmente mucho más serias, mucho más graves, que pues ojalá vayamos adquiriendo el valor, vayamos adquiriendo la fortaleza para afrontarlas y no dejarlas pasar. Y si yo me equivoqué, y si yo agredí, y si yo traté injustamente a alguien, pues en ese momento saldar cuentas, es lo que se llama saldar cuentas. Y el saldar cuentas, el beneficio es para mí, ni siquiera es tanto para la otra persona. A veces sí, porque el daño es grande,
pero a veces no es tan grande, es más grande mi culpa, es más grande mi violación a ese código ético. Y eso es lo que finalmente cuenta y lo que me va a traer cargando la piedra ahí en la espalda y lo que no me va a dejar. Y hay piedras que traemos cargando de muchísimos años atrás. Entonces, si las detectan, si en algún momento llegan a acordarse de algo, libérenlo, libérenlo, ¿no? Si está la persona presente, es decir, si todavía la persona vive, háganlo, háganlo con una explicación, con un recordatorio, no es necesario, háganlo siendo, buscando a la persona y teniendo un detalle lindo, en la ahora sí que como es el sapo es la pedrada, y personas que no estén, también hay una cantidad de rituales que se pueden hacer para personas que ya no están en este plano, con las que yo me pude haber sentido culpable por algo, ¿no? Y es muy, en mi caso, y lo digo abiertamente, yo tuve que trabajar la culpa porque yo sentí que no fui suficientemente paciente en las enfermedades terminales de mis papás. Yo sí me reclamaba, es que no fui demasiado paciente, me llenaba de impotencia, me llenaba de enojo, no. Y lo tuve que trabajar de otra manera, siendo ahora sí que figuras primarias, papá y mamá, sí me hubiera generado 1000 cosas, incluyendo no poder dormir en paz. Entonces, es de las cosas que aunque las personas ya no estén en este plano, uno debe trabajar y las debe liberar por salud física, por salud mental, por salud emocional. Expresa verbalmente cómo te sientes, eso, ya. Sí, la otra, por favor, Dani. Sí es muy, muy importante que liberemos, porque de otra manera, lo único que hacemos, creo que sí es esa, ¿eh? Sí. Ah, sí. De otra manera estamos cargando piedras y piedras y piedras y llega el momento en que no podemos evolucionar. Solicitar el perdón, no solo mostrar el arrepentimiento, sino a saber, está súper mal redactado esto. Solicita el perdón por haber causado daño. No solo muestra tu arrepentimiento, sino también haz saber que solicitas el perdón por el daño cometido. No está bien redactado. Sí, esto es cuando se puede. De esto ya lo expliqué y es cuando se puede, ¿no? Repara el daño, pone en marcha conductas para hacer consciente a la persona implicada que no solo te arrepientes y pides perdón, sino que estás dispuesto a reparar el daño, ¿no? Y que no, ahora sí que como cuando se confesaba uno, ¿no? Que por mi culpa, por mi grande culpa, pero luego te hacían decir, no lo voy a volver a repetir, y tú ya sabías que sí lo ibas a volver a repetir, ¿para qué te hacías maje, no? Cuando uno se confesaba, al final, ya ahorita no me acuerdo, voy a hacer siglos, pero decías que no voy a volver a caer en tentación, y lo estabas diciendo y sabías que ibas a volver en tentación, obviamente. Entonces, sí hay sí que hacer un compromiso de no repetir el daño, ¿no? Responsabilízate. Sustituye la culpa por la responsabilidad. Yo creo que esta es la clave. Hazte responsable de todo lo que emites, hazte responsable de tus pensamientos, hazte responsable de tus acciones, hazte responsable de tus emociones. Las emociones por lo regular es lo que nos lleva a cometer estas violaciones al libro de la ley, a nuestro código ético, porque nos gana el enojo, porque nos gana la tristeza, porque nos gana la misma culpa. Entonces hay que hacerme responsable y para hacerme responsable hay que trabajar también sobre este concepto de autoconocimiento. Yo tengo que saber qué es lo que me genera culpa, pero no nada más saber qué me genera culpa, sino saber el por qué. ¿Quién me implantó? ¿Quién me hizo esa programación en mi infancia de sentirme culpable por? ¿No?
Y hay que rastrear de dónde viene, hay que rastrear ese punto causal para poder cambiarlo, para poder hacer una reprogramación de decir, no, está bien, yo lo merezco, yo soy merecedora de todo lo que tengo porque me ha costado trabajo, porque le he dedicado muchos años a esforzarme, porque, ¿no? Y darme el permiso de saber que doy 2 pasos para adelante y que en algún momento puedo tener una regresión, puedo volver a caer y que ese no es el problema, sino como dicen, levantarme y seguir adelante. Pues les agradezco muchísimo estar presentes. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Encantadísimos. Oye, Luzma, cuando estabas hablando Sí. sobre cuando un miembro de la familia, porque trabaja mucho, porque su actitud es diferente, eh, logra ciertos avances, logra salir del patrón y hay, por ejemplo, un hermano que no, y los padres, lo que tú decías como mamá, que también eres, que le dicen al que sí, como lo mencionabas, es suertudo, ándale, ayúdale a tu hermano y si por alguna razón no resulta o no quieres o al que tienes que ayudar, que generalmente es un poco más flojo y como decías, hasta el invento de que el metro no pasó, cuando se dan esas circunstancias y tú estabas hablando de esto, me vino a la mente la palabra desapego, simplemente. Me vino esa palabra. ¿Cómo la relacionarías tú con esto? Porque Sí. tú lo estabas hablando y a mí me vino desapego. La palabra desapego. Sí, yo creo que es muy, muy pertinente tu pregunta. Yo creo que hay que desapegarnos primero del juicio, ¿no? Porque evidentemente el juicio que puedan tener tus papás hacia ti te duelen, te importan mucho. Entonces es desapegarte del juicio, de decir con todo respeto, es como ella lo ve, es como los papás lo ven, es como ellos lo interpretan y ponerlo en una real dimensión. Ellos, por ser papás, no tienen la capacidad de ver todo lo que yo me he fregado para estar donde estoy y no pueden ver que su hijo es medio holgazán, ¿no? Tengo que desapegarme también de mi necesidad de ser aprobado, porque en el fondo también es eso, ¿no? O sea, yo quiero que me aprueben y entonces como la condición para que me aprueben es que yo ayude a este pelmazo, pues lo voy a tener que ayudar y si el pelmazo no responde, tú vas a adquirir la carga del pelmazo que no se mueve, ¿no? Y es porque tú quieres la aprobación, quieres la estrellita en la frente de que, ay, mira, Luz María ayudó al hermano, o Daniel ayudó al hermano, y ahora sí ya medio trabajan, ¿no? O terminas hasta pasándoles parte de tu sueldo para que a ver si la hacen en la vida, ¿no? Entonces hay que tener claridad mental y hay que, sí ver ese desapego. O sea, a mí no me puede importar tanto, ¿no? Lo que opinen los papás, porque en ese sentido, ¿no? Porque ellos no tienen la objetividad ni el juicio, no están listos como padres por una serie de cosas para ver en claro qué hace de su vida y por qué un hijo y qué hace de su vida y por qué otro. Independientemente, para complicar las cosas, independientemente de que cada ser humano trae un nivel de conciencia diferente y que cada ser humano a su ritmo pues tendrá que avanzar o no avanzar y es su responsabilidad, ¿no? Había una persona que levantaba la mano, Lorena Sánchez. Ah, sí. Y eso que acabas de decir, en realidad dimos el ejemplo de la familia, pero aplica en cualquier ámbito. Sí. En cualquier trabajo, Claro, en claro. amistades, en todo. Ahorita Claro. te activo el sonido, Lore,
Dejo dónde está. Ya. Oye, Luzma, una pregunta. ¿Qué pasa cuando yo te pido una disculpa a ti, te pido perdón por algo que sucedió? Y Sí, la otra, tú eres tan manipuladora que no aceptas esa disculpa y me sigues manejando con el chantaje, porque eso también es muy común. Yo ya te pedí una disculpa, entonces yo debo de estar tranquila porque ya te la pedí. Si tú la aceptaste o no la aceptaste o tratas de manejarme, pues ya es otro problema. Pero muchas veces nos quedamos con la culpa y seguimos con ella porque la otra persona no la aceptó, ¿no? no, ahí tú debes estar en total conciencia de que tú hiciste de corazón lo que tenías que hacer y la otra persona lo que no quiere soltar es el arma que tiene contra ti para poder seguir manipulándote y conseguir que tú te conduzcas como ella quiere. Y entonces ahí se acabó, ¿eh? O Ay, sea, yo de todo corazón te ofrecí una disculpa, yo de todo corazón quise reparar el daño que te hice, lo reconozco, pero hasta ahí. Y tienes que trazar el límite, quedarte muy tranquila y desarmarla, porque si no, es el enganche. Mientras tú le sigas concediendo el poder de hacerte sentir culpable, lo que decía yo hace rato con Dani, ¿no? Te tienes que desapegar de la importancia de que ella acceda a decirte, ay, sí, ya te perdono, todo bien entre nosotras. No, ni madres, o sea, no, no. Hay gente que jamás te va a dar lo que tú le pidas porque el juego es muy macabro. Es el conejo corriendo tras la zanahoria. Si tú te paras y el conejo se logra comer la zanahoria, se acabó el juego. Se acabó el juego, ¿no? Entonces, aguas porque hay gente que va a retener el arma para poder seguir chantajeándote y seguir manipulándote. y creo que eso sucede mucho en la pareja o en las relaciones familiares. Creo que Totalmente. es un juego, ¿no? Se convierte en un juego. Es un juego muy maquiavélico, pero que además le hace daño a todo el mundo. Ahora sí que le hace daño al que se deje. Es el típico caso de los hijos de padres divorciados, es el típico caso de los hijos de madre soltera, es el típico caso de el hermano que le va muy bien y al otro que no. O sea, es un juego muy, muy maquiavélico. Ahora otra cosa que te quería decir, bueno, que he aprendido en la vida, hay veces que no tenemos la oportunidad de pedirle perdón a alguien o porque ya no está, o porque ya no lo ves, o por lo que quieras. Pero yo sí creo que si es ese daño que le hice a Luzma y ya no la veo, a lo mejor lo puedo reparar ayudando o sanando o de alguna manera dando a otra persona y liberando el anterior. Totalmente. ¿Hasta dónde es válido? No, totalmente. A ver, todo lo que a ti te haga sentir mejor, todo lo que a ti te permita liberarte de la culpa y te funcione, eso está bien. Eso está bien, totalmente. Y en ese caso que menciona Lore, Lore, creo que entra mucho para que funcione más la liberación de culpa hacia una persona ayudando a otros, es la intención, lo que el otro día sí, dije en clase, ¿te acuerdas? el intencionar, sí, la intención. En el momento en que tú estés reparando el daño en otra persona, en otra situación, trabaja la intención. O sea, que lo que te mueva sea muy consciente de la intención. O sea, por eso se hacen las misas. O sea, el trasfondo de mandar a hacer una misa es ese. O sea, si tú mandas a hacer la misa por perengano de tal y no le metes la intención, pues la pagas y dirán la misa, no, con el nombre del difunto o de quien sea.
Hay veces que hay gente que manda a hacer misas no necesariamente de difunto. Hay gente que manda a hacer misa por una gente que está enferma, porque está atravesando por una situación difícil. Pero lo importante es el momento de conciencia en donde tú intenciones. La misa la voy a mandar a hacer porque esta persona, desde lo más profundo de mi corazón, le deseo yo que exprese la verdad, que es la salud. ¿Me explico? O que supere su problema X. Entonces, ese es el sentido de las personas que hacen eso de mandar a hacer misas por alguien o por algo, por X. Ese es el sentido. Entonces, sí, por supuesto, lo que a ti te deje tranquilo y con esa intención de decir, a ver, pasa mucho, por ejemplo, yo tuve paciente que 3 abortos, ¿no? 3 abortos voluntarios, por X situación, y en el cuarto, en la cuarta ocasión en que suspendió un embarazo, quedó estéril y ya no pudo volver a tener bebés, ni quería, pero sí se dedicó después a ser voluntaria en casas de cuna, por ejemplo, ¿no? Y fue la manera en que ella pudo reparar lo que después cayó en cuenta que pues, le generaba una culpa espantosa porque era una transgresión a un propio código ético, pero que las circunstancias pues, la llevaron a la consecución de 4 interrupciones de embarazo, ¿no? Y entonces fue una forma en que ella logró sanar esa parte. Entonces, lo que tengas que hacer para sanarlo y está perfecto, ¿no? Mientras la trabajes y la liberes. ¿Te parece bien, Luzma, si leemos comentarios? Adelante. Un saludo desde Colima. Tema muy interesante. Muchas gracias. A ver, mi Magis, ¿cuáles son esas ganancias? ¿Eso quedó ya claro? Que mencionaste 2. Mencioné 2 ganancias, que es de la culpa es sentirte paralizado y que no avances, y la otra es que consigas que la gente haga lo que tú quieras, ¿no? ¿Iba por ahí la respuesta, Magis? ¿Quieres activar tu micrófono, Magis? Puedes hacerlo ahorita. Listo. Gracias. Buenas tardes. No, yo tengo una duda que no sé si entendí bien o no. Cuando tú estás en una parte de culpa porque tú sabes que eres diferente a los demás y que si te sales del huacal o del código de ética que tenemos en la familia, someterte, digamos, al código de ética y hacer lo que tú no quieres hacer es autoparalizarte y quedarte ahí donde puedes seguir perteneciendo para que te acepten. Sí, a ver, ojo, cuando yo hablo del libro de la ley y hablo de tu código ético, que es lo mismo, hablo de una programación que te viene de un patrón heredofamiliar. O sea, esa programación, ese libro de ley, ese código ético, lo mamaste de tus papás, a lo mejor de algunos maestros, me explico, desde muy pequeñito. Un trabajo, un camino de conciencia, un trabajo de evolución, un camino espiritual, un camino de bienestar, de salud, de ser mejor persona, te diría, construye tu propio código ético. Echa al excusado lo heredado y la única lealtad que debes reconocer ante ti es la tuya. Y las únicas leyes de vida que debes atender son las tuyas. Perfecto. Y son totalmente dinámicas, son totalmente flexibles, son totalmente modificables y se van a ir adaptando a muchas cosas. La etapa en la que estás viviendo, tu edad, la situación en la que estás pasando. O sea,
no debe haber mayor autoridad en tu vida que la tuya. Ninguna. Perfecto. Nadie tiene por qué decirte cómo vivir. Nadie puede decirte la mejor forma en la que puedes vivir, ni lo que se espera de ti. Ok, gracias. ¿No? Porque partimos de la idea de que nosotros ya somos conscientes y de que nosotros tenemos realmente que sentir de lo que somos merecedoras, del esfuerzo que cada día hacemos para evolucionar y para crecer, y sobre todo de lo que para mí, de lo que yo decido, de lo que yo elijo, que para mí es sano o no es sano. No me voy a emitir juicios de valor si es bueno o no es bueno. Yo te Para diría, mí es bueno y punto. lo que a mí me hace sentir bien. Cuando tú ya tienes un camino de conciencia es lo que a mí me hace sentir bien. Y si a mí no me hace sentir bien dar a los franeleros que me imponen el trapo y el chisguete, porque yo pienso que deberían de estar en otro lado, buscando trabajo en otro lado, o no le estoy dando limosna a un cuate de 40 años, de 50 años o de 20 años, porque yo estoy convencida que eso evita, no se dice, no es que evites, sino que vulnera la integridad humana, que es la forma en que yo pienso. O sea, Sí, claro. no concederle a un ser humano ser autosustentable y eso no puede ser parte de mi código ético. Yo creo que si yo he visto lo que hace un delfín, lo que hace una ballena, lo que hace un perrito entrenado, no le puedo quitar esa dignidad de vida a un ser humano, punto. Yo, ¿no? Yo. Muchas gracias. Muy claro. Vamos a ver los demás mensajes. ¿Qué te traen los brownies? Muchas gracias. Así le podemos dar una explicación y expiar alguna culpilla por Claro. ahí. Anita Covarrubias dice que hay de culpas a culpas y no siempre se puede resarcir o remediar el daño. Fíjate que yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede, se necesita tener mucha claridad porque sí hay de culpa a culpa y sí hay de daño a daño. Por ejemplo, si yo robo un anillo de $5,000 y después lo que uno entiende por reparar el daño es devolver el anillo de $5,000 o si ya me deshice del anillo, pagar $5,000 y no los voy a tener el resto de mi vida. Lo que sí creo yo es que se pueda hacer un trabajo a nivel interno de restituir y de resarcir un daño a nivel energético. Yo sí creo que siempre se puede resarcir un daño, siempre, ¿no? Marta nos dice que muchas gracias, un tema muy interesante. Sí, muy, muy interesante y que podríamos estar varios días, yo creo. Sí, ¿no? varios días. Es un tema complicado porque como traté de transmitir, no nada más es lo que yo hago, ¿no? Culpa igual castigo, castigo igual autosabotaje. Puedo ser yo la víctima de alguien que me infringe culpas, ¿no? Y en donde tengo yo que aprender a poner límites, tengo que desapegarme de tener una etiqueta de buena persona, que nos cuesta muchísimo, porque a todos nos importa lo que piensan de uno. Entonces hay que ir borrando, tenemos una lista enorme, o sea, yo sí, no sé por qué, pero yo sí tengo una lista de siempre
muy reducida y cada vez más reducida de la opinión de la gente que me importa, ¿no? Cada vez más reducida. O sea, y a lo mejor me importa ciertas cosas, pero no todas. No, a nadie le doy el poder de que me importe tanto su opinión. Y creo que no tiene que ver, bueno, no creo, en mi opinión estoy seguro, no tiene que ver con la cantidad de amor que le tienes a esa persona. Puedes amar No, muchísimo a esa persona, sin embargo, no permitir que te afecte su opinión, cuando su opinión no es favorable para ti. claro. Y es que la primera persona a la que tienen que amar por sobre todas es a cada quien a sí mismo. Entonces puedes decir, o sea, sí, yo te amo muchísimo, pero ¿cómo ves que me amo más yo? Y pues ahí se acaba la discusión, o sea, eh, yo no sé, no, ahí no me reconozco mérito alguno, en verdad, no soy modesta, pero no me reconozco mérito alguno, pero pues a mí nunca me ha importado mucho el qué dirán. No sé por qué. Nunca me he puesto a analizar y es más, no me importa. Pero no, en verdad, pero es, o sea, le concedo cada vez se cierra más el círculo de las personas que me importa que puedan a pensar, ¿no? O Igual. sea, realmente, entre más pasa el tiempo, entre más me meto a varias, ¿no? Y yo creo que es parte del trabajo del desapego. O sea, no querer que toda la gente te apruebe con palomita, pues que es un juego perverso. Nadie te va a conceder eso. Nadie, a nadie nos conviene. A nadie nos conviene, ¿no? Es más, vean el ejercicio y ahorita me acordé maravilloso. Cada que hago una llamada por WhatsApp, sale una calificación y aunque la llamada haya sido perfecta, no les pongo el 10. Están con estrellitas. Ah, ¿Se han fijado? sí. Hacen una llamada por WhatsApp. ¿Qué tan eficiente fue su llamada o algo así? 5 estrellitas. Nunca les doy las 5. Nunca les doy las 5. Y cuando me dan en un restaurante, de veras, una forma de calificación, o sea, nunca les doy el 10. Nunca. ¿Por qué? Porque estoy convencida que en la medida en que tú a una persona la pruebas del todo y por todo, deja de chambear. Que a lo mejor es un prejuicio, ¿eh? A lo mejor es un prejuicio. Hay personas a las que sí, pero también muy poquitas, a las que sí, sí expreso, ¿no? Mi grado de admiración, pero además lo expreso en concreto. O sea, yo no admiro a una amiga en todo lo que hace, ni por todo lo que es. Sí le digo, a ti te admiro por esto, ¿no? Y tengo muy claro qué admiro de cada una de mis amigas, ¿no? Pero esa calificación, cuando somos sujetas a que nos defina, pues está fatal, porque es un juego totalmente perverso. Porque entonces, ¿cómo voy a sacar más de ti si de entrada estás aprobada al 100 en todo? ¿Cómo te voy a seguir explotando? ¿Cómo te voy a seguir utilizando? ¿Cómo te voy a poder seguir manipulando? O sea, ¿no? Ay, se ríe la Magis, pero pues si yo le digo que los camarones de José le salieron poca madre, pues no me los va a volver a hacer. Y sí quiero que me los haga, ¿no? Entonces, pues a ver, no que tus frijoles eran tan buenos, mi querida Mari Carmen. Ahora los voy a probar en la noche y ya te diré qué calificación te pongo, pues si no, capaz que no me los vuelves a hacer. Ese es el juego, a un nivel muy simple, ese es el juego. Ese es el juego, ¿no? Entonces, por eso nunca concedemos del todo. Pero sí hay que liberarnos del juicio y de la necesidad de aprobación. Totalmente, porque si no te traen bailando. Y yo doy el ejemplo, o sea, en verdad hay personas que tú llegas a una reunión de mujeres
y llega una muy mona, muy bien vestidita, muy linda, y basta que una se le quede mirando así como que, ¿qué se puso? Para que la pobre quede al nivel de la alfombra y la hagan sentir pésimo, pésimo. Y yo me he presentado con unas vestimentas, y pues les pinto un violín. ¿Cómo es posible que a la edad de la señora traiga su minifalda y usted me la compró, usted me la sostiene, usted me la mantiene, No, ¿verdad? Entonces, ¿no? Pero hay personas que sí tú, eres mala onda. Ay, oye, ese vestido te queda fatal, amiga. Ese vestido te queda fatal. Y va a durar deprimida una semana y no se lo va a volver a poner. Entonces sí, hay que trabajar mucho para dejar de ceder ese poder de opinión a las otras personas, ¿no? Y asumir tu responsabilidad. Uso bikini a los 67 años porque me encanta, carajo, me encanta. Y me vale lo que digan, ¿no? Hoy en la noche me voy a ir a tragar mis crepas porque me invitó y soy muy feliz con mis crepas. Y lo que haya que asumir, claro, hablo de ejemplos muy tontos, ¿no? Pero pues hay cosas que uno debe de asumir. Soy mandona, pues sí, soy mandona. Y estoy en vías de, ¿cómo dicen cuando? En vías de crecimiento, en vías de desarrollo, perdón por las incomodidades que estoy provocando, pues estoy por solucionar, pues sí estoy por solucionar, pues la experiencia dice que de repente todavía tengo regresiones muy largas de que sí tengo un genio de carambas, ¿no? Ni modo. Y para otras cosas funciono de poca, ¿no? Entonces es asumir. Y tener el valor de aceptarse uno como es, con esta parte de que sí estoy en vías de desarrollo, estoy trabajando, voy a morir en el intento, pero pues ni modo, ahora sí que soy quien soy y no me parezco a nadie y no soy monedita de oro, entonces pues no hay manera, ¿no? Ayes, eso es todo. Pues sí. Sí. Y eso no quiere decir que uno se resigne, ni que, no, uno sigue trabajando y por eso está uno aquí. Si yo muchas pláticas me las dedico, pero pero pues uno está trabajando, ¿no? Hay gente que pues como verdolaga, así está plantada en sus laureles y no se mueve ni para atrás ni para adelante, ¿no? Entonces acordémonos de una frase importante. Yo soy mi propia causa. Yo soy mi propia causa, ¿no? Hay que ser autorresponsables. Pues muchísimas gracias por estar presentes. Las mando saludar y les mando beso a todas y a todos también. Y pues para la próxima les estaremos avisando. Muchísimas gracias a todas. Bueno, ya no está ahorita Alex Brambila, se salió hace un momentito, pero todas y todos. Además, todos los que van a escuchar esta plática y a compartirla, porque queda grabada en el canal de YouTube de Sukha Yoga y de Facebook. Perfecto. Y como lo comentaste de tu hijo, que sí, algunas, y no nos hemos dado cuenta, les parecen muy buenas o por algo específico y lo comparten con los demás. Eso es muy bueno. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan bonita tarde. Buena tarde. Nos vemos, mi Gaby.